Martes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta a nuestro Señor Jesucristo en esa necesidad de hablar con su Padre Dios, de rezar, de orar a solas. El día había sido muy lleno de muchas actividades, como todos los días de nuestro Señor Jesucristo. Había atendido a mucha gente, había curado a muchos enfermos, había realizado aquel gran milagro de la multiplicación de los panes, les había enseñado, les había consolado, pero todo esto le llevaba a esa necesidad de estar a solas, y por eso va a apremiar a los apóstoles para que despidan a la gente y para que ellos se embarquen y marchen a la otra orilla, y después va a subir al monte a solas para orar. Jesucristo, siendo Dios, tiene la necesidad de rezar. Cuánta más necesidad tenemos nosotros de encontrarnos con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Cada día buscar un momento especialmente dedicado para ellos, en medio de nuestras actividades, o antes de empezar todo el día, o al final del día, o en el momento en que uno crea más conveniente, el mejor momento, encontrar un momento exclusivo, un tiempo exclusivo para Dios. Jesucristo nos da ejemplo de ello. Después de haber estado hablando a solas con su Padre Dios, va a tener lugar el impresionante episodio de Jesús caminando sobre las aguas. Este episodio ilumina toda la vida cristiana, toda la vida de la Iglesia. La Iglesia, como la barca de los apóstoles, se ve también en esta tempestad que es la historia, que es la humanidad, que es la vida, sometida, zarandeada a lo largo de la historia. Y a lo largo de la historia muchas veces tratando de ser destruida, desaparecida. Los primeros siglos, por ejemplo, siglos sangrientos de persecución sangrienta contra los cristianos. Después una persecución mucho más grave porque, aunque no era sangrienta, sin embargo, afectaba los cimientos doctrinales de la fe, las herejías. Y la Iglesia, como la barca de los apóstoles,
pues se ha visto combatida, pero siempre Jesucristo ha estado allí para salvarla. Siempre Jesucristo ha estado acompañándonos. Han sido pruebas de fe y de fidelidad, la lucha del cristiano por mantenerse firme y a la vez también el grito de súplica del que ve que sus propias fuerzas flaquean, como Pedro: Señor, sálvame. Las palabras de Pedro vuelven a repetirse en toda alma que acude a Jesús cuando lo necesita y siempre. Y cuando la iglesia pasa por esas grandes pruebas, y cuando el cristiano, la persona, pasa también por esas grandes pruebas personales, después viene esa, podríamos decir, comprobación, pero también sobre todo esa manifestación de fe. Verdaderamente tú eres hijo de Dios, como dijeron los apóstoles una vez que Jesucristo subió a la barca y se apaciguó el viento y también el oleaje. Verdaderamente tú eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, nos dice San Mateo, apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Este hecho real, estas actitudes, también son una enseñanza. Saber reconocer a Jesucristo. Él siempre está a nuestro lado, Él siempre pasa a nuestro lado, Él siempre se hace el encontradizo con nosotros. Pero hay que saber reconocerlo. Y también, como aquellos hombres pregonaron la noticia por toda aquella comarca, el cristiano está llamado a evangelizar, a llevar la buena noticia, que es el mismo Cristo, a llevar el evangelio, que no es otra cosa que la buena noticia, a todo el mundo, y especialmente a ese mundo que es nuestra familia, a ese mundo que es el trabajo, a ese mundo que es nuestro pueblo, nuestra sociedad. Pregonar la noticia por toda aquella comarca. Pues que sepamos reconocer a Jesucristo, que cada día se hace el encontradizo con nosotros, y a través de algunas personas, a través de algunas actitudes, a través de algunas circunstancias, a través de la lectura de la Sagrada Escritura, a través de una oración, siempre está saliendo a nuestro encuentro. Tener esa sensibilidad para reconocerlo. Y invocamos como siempre a la Virgen Santísima para que nos ayude a estar atentos para reconocer a su Hijo que siempre pasa junto a nosotros. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima interceda siempre por ustedes y que sus santos ángeles les protejan, les acompañen y les libren de todo mal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.